Shalom Alejem. A continuación, la segunda parte de los comentarios de la parashá número 8, Vayislach, que significa y envió. Está comprendida por Génesis desde el capítulo 32, versículo 4, a capítulo 36, versículo 43. Génesis capítulo 33, versículo 17, dice: Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Rabí Hillá discurrió sobre el versículo: si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad. Génesis 33, 17. Dijo: cuando Dios resolvió crear el mundo, produjo de la lámpara primordial de centelleo un núcleo que fulguró en medio de la oscuridad y permaneció en lo alto mientras la oscuridad bajó. Fulguró a lo largo de 100 sendas y caminos, algunos estrechos y algunos anchos, hasta que estuvo hecha la casa del mundo. Jacob viajó a Sucot mientras que Esaú volvió ese día por su camino a Seir, tomando cada uno la ruta a su propio lado. Esaú se trasladó hacia el lado Seir, esto es, hacia la mujer extraña, el extraño Dios. Ambos se designan con el nombre Seir, mientras que Jacob viajó a Sucot, un nombre que indica la fe verdadera, y se construyó una casa, es decir, la casa de Jacob. Rabí Eleazar dijo: aquí hay una indicación de que Jacob instituyó la plegaria nocturna. Luego se lee: hizo casillas, Sucot, para su ganado. Estos eran otros tabernáculos que hizo para guardarlos, pero las anteriores Sucot fueron su propia porción. Cuando se dice: y Jacob vino perfecto, Shalem, perfecto en todo sentido, la misma referencia se halla contenida en las palabras: en Shalem está su tabernáculo. Salmos 76, versículo 3. Porque la fe se hizo constante compañera de él cuando alcanzó la perfección, cuando fue coronado en el lugar apropiado para él. Y entonces también ese tabernáculo fue coronado con él, que era la perfección de los patriarcas, siendo completado por sus hijos. Así fue perfecto en todos los lados, perfecto en lo alto, perfecto abajo, perfecto en el cielo y perfecto sobre la tierra. Perfecto en lo alto en cuanto fue la consumación de los patriarcas, la gloria de Israel. Perfecto abajo a través de sus santos hijos. Perfecto en el cielo y perfecto sobre la tierra, de modo que en perfección también puso su tabernáculo. Génesis 34, versículo 1 dice: y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Se ha observado que existe una variedad de grados hilados en lo alto, nada uno diferente del otro, serpientes de todas clases, cada una empeñada en lograr dominio sobre la otra y devorar la presa, cada una según su especie. Del lado del espíritu impuro salen ramificándose muchos grados y cada uno de ellos está a la espera de traer acusaciones contra otro. De ahí que está escrito: no ararás con un buey y un asno juntos. Deuteronomio 22, versículo 10. Tanto más que cuando estos están juntos, traen acusaciones contra la humanidad. Obsérvese además que el gran deseo de los grados impuros es encontrar motivo de acusación contra los grados santos. Así como Jacob fue un hombre santo, todos ellos estaban a la espera de él y contendieron con él. Primero, la serpiente lo mordió cuando tocó el hueso de su muslo, y ahora lo mordió el asno. Entonces fue Jacob mismo quien se opuso a la serpiente, y ahora fueron Simeón y Leví.
pertenecientes al lado del juicio severo, quienes se levantaron contra el asno y prevalecieron contra él y lo sometieron completamente, como se lee, y ellos mataron a Hamor y a Siquén, su hijo, con el filo de la espada. Y bien Simeón, que se hallaba bajo el signo del buey Taurus, vino sobre el asno a fin de evitar que los dos se juntaran, ya que el último se hubiera colocado en su contra. Todos vinieron a contender con Jacob y sin embargo se liberó de ellos y después obtuvo dominio sobre ellos. Entonces vino el que es llamado buey y se hizo perfecto entre los asnos, es decir, entre aquellos que eran del lado del asno, porque José fue designado buey, y del egipcio se dice en la escritura, cuya carne es como la carne de asnos. Ezequiel 23:20. Fue por esta razón que los hijos de Jacob más tarde cayeron entre esos asnos, por cuanto el buey estaba junto con ellos, y los mordieron hasta el hueso, hasta que se levantó Leví en la primera ocasión, y los dispersó y sometió, y manifiestamente quebró la fuerza de ellos. También apartó al buey de ellos, como está escrito. Y Moisés tomó consigo los huesos de José. Éxodo 13, versículo 19. Obsérvese que cuando Simeón atacó al asno en la primera ocasión, él primero les hizo ver sangre, la sangre de la circuncisión, y después de esto ellos mataron a todos los varones. Dios trató de la misma manera, mediante la mano del levita, Moisés, a todos los otros asnos, a los egipcios. Primero les mostró sangre y después el Señor mató a todos los primogénitos en el país de Egipto. Éxodo 12, versículo 29. En conexión con Hamor está escrito: ellas tomaron sus rebaños y sus majadas y sus asnos. En conexión con esos otros asnos está escrito: joyas de plata y joyas de oro e indumento. Éxodo 12, versículo 35. Además, y una multitud mezclada también subió con ellos, y rebaños y majadas, y muchísimo ganado. Éxodo 12, versículo 38. De la misma manera, también en que Simeón resistió a ese asno único, Leví resistió a ese grupo de asnos. Todos ellos conspiraban contra Jacob, el hombre santo, y ensayaron morderlo, pero él, junto con sus hijos, resistió contra ellos y los sometió. Pero ahora que Saúl lo muerde a él y a sus niños, ¿quién lo resistirá? Jacob y José, uno en un lado y el otro en el otro lado. Así la escritura dice: y la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y la casa de Saúl para rastrojo. Obadías 1:18. Y ellos viajaron, y un terror de Dios estaba sobre las ciudades que había alrededor de ellos, y ellos no persiguieron tras de los hijos de Jacob. Rabí Yosé dijo: todos ellos vinieron juntos, pero cuando comenzaron a tomar sus armas, se apoderó de ellos un terror y los dejaron solos. De ahí ellos no persiguieron tras de los hijos de Jacob. Génesis 35, versículo 2 dice: y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Estos dioses eran las vasijas de plata y oro que ellos habían tomado de Siquem, y en las que estaban grabadas figuras de sus dioses. Rabí Judá dijo: sus ídolos mismos estaban hechos de plata y oro. Jacob los escondió allí para que sus hijos no emplearan el lado de la idolatría, pues está prohibido a un hombre sacar de ella algún beneficio. La completa devoción de Jacob al Todopoderoso, como lo demuestran estas palabras suyas: y levantémonos y ascendamos a Betel, y yo haré allí un altar a Dios
que me respondió en el día de mi desdicha y estuvo conmigo en el camino que seguí. De estas últimas palabras se aprende que corresponde al hombre alabar a Dios y darle a él gracias por todos los milagros, a toda bondad que le mostró. Obsérvese que primero Jacob dijo: levantémonos y ascendamos a Betel, asociado de este modo a sí sus hijos, pero luego: y yo haré allí un altar, y no nosotros haremos. La razón fue que esta tarea recaía solamente en él, porque fue Jacob quien había pasado por todas esas tribulaciones del tiempo que huyó de su hermano, mientras que sus hijos nacieron después. De ahí que no los asoció con él. Rabí Eleazar dijo: de aquí se aprende que aquel a quien se le otorga un milagro debe él mismo ofrendar el agradecimiento, exactamente como aquel que ha comido un alimento y ha de decir gracias, y no uno que no comió. Y él construyó allí un altar. Génesis 35, versículo 7. Aquí no se menciona libación u ofrenda, por la razón de que la intención de Jacob era solamente completar el grado que requería ser completado, es decir, unir el grado inferior al que se refiere la palabra altar, al superior, al que se refiere la palabra Señor. De ahí que solamente construyó un altar y no ofreció ofrendas de bebida ni ofrendas quemadas. Y llamó al lugar el Betel, un nombre análogo al nombre Altísimo, pues cuando hay una plenitud de luz, entonces como madre, como hija, las dos se tornan una, porque allí Dios se le reveló. La palabra Elohim aquí es una ilusión a los 70 que siempre sirven a la Shejinah, habiendo 70 tronos en torno a la Shejinah. De ahí que allí Dios se le reveló. Indica el mismo lugar acerca del cual está escrito: y mira, el Señor estuvo a su lado. Génesis 28, versículo 13. Y Dios ascendió de él en el lugar donde habló con él. Rabí Simeón dijo: de aquí se aprende que Jacob formó el carro santo junto con los otros patriarcas. Además, se aprende que Jacob constituye el santo carro superior que restaurará la plena luz de la luna, y que él forma un carro por sí solo, como resulta en la afirmación: y Dios ascendió de él. Está escrito: porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Deuteronomio 4, versículo 7. Exclamó: cuán caro debe ser Israel para el Todopoderoso, dado que no hay entre todos los idólatras nación o lenguaje que tenga un Dios para escucharlo, mientras que el Santo bendito sea está pronto para recibir las plegarias y súplicas de Israel en su hora de necesidad, para escuchar sus plegarias en mérito a su grado. Y Dios dijo: tu nombre no se llamará más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y llamó su nombre Israel. El sujeto de y llamó es de Shejinah, como en la expresión y llamó a Moisés, mientras que el nombre Dios, antes en la misma sentencia, se refiere al grado más alto. Se le dio el nombre Israel en virtud de que había logrado la perfección, y así por su nombre fue elevado a un grado más alto y hecho perfecto este nombre. Una vez que Rabí Eleazar y Rabí Yose andaban por el camino, el segundo dijo a Rabí Eleazar: seguramente es como dices, que Jacob fue la consumación de los patriarcas y estuvo después vinculado a todos los lados, y así su nombre se llamó Israel. Pero ¿cómo es que Dios volvió a llamarlo muchas veces con el nombre Jacob y que comúnmente se lo llama Jacob, como antes? Rabí Eleazar respondió: es una buena pregunta para encontrar una respuesta. Considera el versículo: el Señor saldrá como un potente,
aguijoneará celosamente como un guerrero. Isaías 42, versículo 12. ¿Por qué se dice como un patente si él es un poderoso? ¿Y por qué se dice como un guerrero? Pero la verdad, como se ha aprendido, es que el nombre Jehová o Señor expresa siempre en todas partes el atributo de la misericordia. Y bien, seguramente Dios llama Jehová Señor, como está escrito: yo soy el Señor Jehová. Isaías 42, versículo 8. Sin embargo, vemos a veces que su nombre es llamado Elohim, Dios, que en todas partes expresa juicio. La explicación es que cuando en la humanidad son numerosos los justos, Él es llamado con el nombre de Jehová, Señor, el nombre que implica misericordia. Pero cuando abundan los pecadores, Él es llamado con el nombre de Elohim, Dios. De manera similar ocurre con Jacob. Cuando no está con enemigos, su nombre es Israel. Pero cuando está entre enemigos o en país extraño, se le llama Jacob. Rabí Yosef explicó: esto no resuelve plenamente la dificultad, pues está escrito: tu nombre no se llamará más Jacob, y sin embargo, todo el tiempo lo llamamos Jacob. En cuanto a tu observación de que solamente es llamado Jacob cuando está entre enemigos o en país extraño, ¿acaso no se encuentra escrito: y Jacob moró en el país de las permanencias de su padre en la tierra de Canaán? Génesis 37, versículo 1. ¿Que no era un país extraño? Rabí Eleazar respondió: exactamente, como los nombres del Señor y Dios indican grados diferentes. Así los nombres Jacob e Israel indican grados diferentes. Y en cuanto a las palabras, tu nombre no se llamará más Jacob. Ellas significan meramente que Jacob no sería su nombre fijo. Rabí Yosef dijo: si es así, ¿cómo es que el nombre de Abraham se volvió fijo después de que Dios hubo dicho: ni tu nombre será más llamado Abraham, sino que tu nombre será llamado Abraham? Génesis 17, versículo 5. Rabí Eleazar respondió: es porque está escrito: pero tu nombre será, es decir, siempre, mientras que aquí está escrito: sino que Israel será tu nombre, es decir, por lo menos en una ocasión, sino más frecuentemente, pero cuando su posteridad fue coronada con sacerdotes y levitas y fue elevada a grados altos, se le invistió con el nombre de Israel a perpetuidad. Las palabras "el Señor es bueno", una fortaleza en el día de aflicción, se aplican a Jacob cuando Esaú se adelantó para acusarlo, y las palabras "y conoce a quienes confían en él" se ejemplifican cuando lo afectó la turbación de Dina. Obsérvese que el acusador ataca a un hombre solo en tiempo de peligro. Así fue por causa de Jacob, que demoró en cumplir sus votos que había hecho a Dios, que el acusador se adelantó contra él, eligiendo el momento cuando estaba en peligro la vida de Raquel. Dijo: mira, Jacob ha hecho votos y no los cumplió, tiene riquezas e hijos y no carece de nada, y sin embargo no pagó su voto que hizo ante ti, y tú no lo has castigado. Entonces inmediatamente trabajó Raquel y tuvo dura faena. El término dura indica que una severa sentencia salió en lo alto por instigación del ángel de la muerte. Génesis capítulo 35, versículo 19 dice: y murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Se ha visto que Jacob, cuando Esaú vino a él, puso adelante las servidoras y sus hijos, y después a Lea y sus hijos, y después a Raquel y a José atrás. ¿Por qué puso a Raquel atrás? Porque temió que el malvado Esaú
pudiese observar su belleza y por causa de ella atacarlo. Luego está escrito: entonces las servidoras se acercaron, ellas y sus hijos, y se inclinaron. Y también Lea y sus hijos se acercaron y se inclinaron, las mujeres antes de los varones. Pero con respecto a Raquel está escrito: y después José se acercó, y Raquel, es decir, José al frente de su madre, como para protegerla, y aquí Raquel fue castigada a mano del mal instigador, el cual aprovechó el momento de peligro y trajo contra ella acusaciones. Y Jacob fue castigado por no haber cumplido su voto. Este golpe lo sintió Jacob más agudamente que todos los otros sufrimientos que lo acosaron. Que la muerte de ella se debió a él, lo aprendemos de sus palabras: Raquel murió sobre mí. Génesis 48, versículo 7. O como podemos decir, a causa de mí, es decir, por no haber él cumplido sus votos. Rabí Yosé dijo: está escrito, la maldición sin causa regresará. Proverbios 26, versículo 2. Esto significa que la maldición de un hombre justo, aunque fuera pronunciada bajo un malentendido, una vez exteriorizada, es tomada por el mal instigador para ser usada en un momento de peligro. Y bien, Jacob dijo a Labán: con quien quiera encuentres tus dioses, él no vivirá. Génesis 31, versículo 32. Y aunque no sabía que fue Raquel quien los había robado, Satán, el adversario, que perpetuamente husmea los pasos de los hijos de los hombres, se agarró de esta manifestación. De ahí que se nos enseña que un hombre nunca ha de abrir su boca ante el diablo, pues este último seguramente tomará su expresión y la empleará para traer acusaciones en lo alto y en lo bajo, tanto más si es la expresión de un hombre justo o sabio. Estas fueron, pues, las verdaderas causas de la muerte de Raquel. Y aconteció cuando su alma partió, pues ella murió. Rabí Abba dijo: ¿qué necesidad hay de decir que ella murió después que se ha dicho que su alma partió? El objeto es poner en claro que su alma no volvió de nuevo a su cuerpo, como a veces ocurre con alguna gente. Así se lee: y su espíritu retornó a él también, y el corazón de ellos partió. Génesis 42, versículo 28. Mi alma partió. Cantar de los Cantares 5, versículo 6. También hasta que no quedó resuello en él. Primera de Reyes 17, versículo 17. Pero cuando el alma de Raquel salió, no volvió más, y así ella murió. Y ella llamó su nombre Ben-Oni, el hijo de mi aflicción, con referencia al fallo pronunciado contra ella. Pero Jacob lo hizo dar un rodeo y lo ligó a la derecha, Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, como el occidente, del cual Benjamín era simbólico. Necesitaba ser vinculado con la derecha. Así, aunque fue Ben-Oni, el hijo de la aflicción, derivado del lado del castigo, fue también Benjamín el hijo de la derecha, del mismo modo que la madre estaba vinculada con la derecha y fue sepultada junto al camino, como se explicó en otra parte. La muerte de Raquel y el lugar de su sepultura se hallan registrados, pero no se halla registrada la muerte de Lea, ni tampoco el lugar de su sepultura. Así es, aunque las matriarcas tienen un simbolismo conjunto que se explicó en otra parte. Génesis 35, 20 dice así: y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Rabí Yosé dijo: lo hizo para que el lugar de la sepultura de ella nunca se olvidara hasta el día en que Dios levante a los muertos para la vida. Esto se manifiesta en la frase hasta este día,
que significa hasta ese gran día. Rabí Judá dijo, significa hasta el día cuando la Shekinah retomará a los exiliados hasta ese lugar de Israel, como está escrito. Y hay esperanza para tu futuro, dice el Señor, y tus hijos retornarán hasta tu propia frontera. Jeremías 31, versículo 17. Este es el juramento que Dios le juró a ella, y los hijos de Israel, cuando retornen del exilio, habrán de pararse junto a la tumba de Raquel, y llorarán allí, y con súplicas los conduciré. Jeremías 31, versículo 9. Y también, porque tu obra será retribuida. Jeremías 31, versículo 16. Y en ese tiempo, Raquel, que yace junto al camino, se regocijará por Israel y por la Shekinah. Así se ha explicado todo esto. Génesis capítulo 35, versículo número 22, dice: Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Rabí Eleazar dijo, el término residió indica que Lea y Raquel habían muerto en este tiempo y la casa fue tomada por la nueva dueña, la Shekinah. A pesar de las palabras del texto, no se ha de suponer que Rubén realmente se acostó con Bilhá. La verdad es que durante las vidas de Lea y Raquel, la Shekinah revoloteó sobre ellas, y ahora que ellas han muerto, la Shekinah nunca partió de la casa, sino que hizo allí su morada, es decir, en la tienda de Bilhá, y no se habría encontrado allí si Jacob no hubiera formado una nueva unión de varón y mujer. Pero Rubén, en su disgusto al ver a Bilhá ocupando el lugar de su madre, vino y desarregló el lecho. Pero como la Shekinah permaneció en él, está escrito, y él se acostó con Bilhá. Rabí Yosef dijo que Rubén se acostó para dormir en ese lecho, mostrando así falta de respeto a la Shekinah. Rubén no fue excluido de la lista de las tribus, y así la escritura relata que los hijos de Jacob eran 12, comenzando con Rubén, el primogénito de Jacob, con lo que fue colocado a la cabeza de las tribus. Rabí Hillá citó: pero Elí era muy viejo y oía hablar de todo lo que sus hijos hacían para con todo Israel y cómo se acostaban con mujeres que se reunían a la entrada de la tienda de reunión. Primera de Samuel 2, versículo 22. Dijo: ¿hemos de creer que los sacerdotes del Señor realmente hicieron tal cosa? ¿Y cuáles en realidad fueron sus pecados como los registra la Escritura? Meramente que ellos trataron desdeñosamente la ofrenda del Señor. Primera de Samuel 2:17. En que la costumbre de los sacerdotes con el pueblo fue que cuando un hombre ofrecía sacrificio, antes de que humeara la grasa, venía el sirviente del sacerdote y le decía al hombre que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, y me la darás a mí ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Primera de Samuel 2, versículo 15. En realidad, solo tomaban las porciones que pertenecían a los sacerdotes, y solo porque trataban con ligereza las ofrendas se los castigó. Pero la Escritura dice que ellos se acuestan con las mujeres que se reúnen a la puerta de la tienda de reunión. Seguramente no habrían cometido pecado tan grave y en lugar tan sagrado sin que todo Israel se levantara y los matara. La verdad es que lo que hicieron fue evitar que las mujeres entraran y ofrendaran sus plegarias antes de que se hubieran ofrendado los otros sacrificios, porque sus ofrendas eran de una clase en la que no tenían parte los sacerdotes. Es esta acción de impedirles la entrada en el santuario la que se describe con las palabras: se acuestan con las mujeres. De manera similar, en el caso de Rubén,
no habríamos de tomar literalmente las palabras. Y él se acostó con Bilha. Lo que hizo fue evitar que ella realizara su deber conyugal para su padre, y con este propósito desarregló el lecho de su padre. Más aún, lo hizo en presencia de la Shejina, porque la Shejina está siempre presente cuando se realiza una relación matrimonial como un deber religioso, y quien obstruye tal realización hace que la Shejina parta del mundo. Así la Escritura dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces subiendo profanaste mi tálamo. Oseas 49, versículo 4. De ahí que está escrito que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel oyó de ello, pues las hijas de Jacob eran 12, es decir, todos fueron incluidos en el número y su mérito de ningún modo fue disminuido. Rabí Eleazar preguntó: ¿por qué en este versículo se encuentra primero el nombre Israel y luego el nombre Jacob? La razón de ello puede presentarse así. Rubén pensó: mi padre tuvo la intención de erigir 12 tribus y no más, y sin embargo ahora está por engendrar más hijos. Entonces desea descalificarnos y reemplazarnos con otros. Así inmediatamente desarregló el lecho y evitó la relación propuesta, menospreciando con esto el honor de la Shejina que revoloteaba sobre este lecho. De ahí que primero está escrito: Israel oyó, porque fue con ese nombre que se lo exaltó de entre los 12 ocultos, que son los 12 ríos puros, y los hijos de Jacob eran 12, refiriéndose a las 12 tribus con las que fue adornada la Shejina, y que la Torá enumeró como antes, lo que implica que todas eran santas, y todas consideradas por la Shejina como dignas de mirar la santidad del amo o señor de ellas. Pues si Rubén realmente hubiera cometido el acto mencionado, no se lo habría incluido en el número. Por todo eso fue castigado con ser despojado del derecho de la primogenitura y su transferencia a José, como se lee: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, pues él era el primogénito porque había profanado el lecho de su padre. Su primogenitura fue dada a los hijos de José. Primera de Crónicas 6. De esto se ve cómo todo lo que Dios hace está planeado con profunda sabiduría, y cada acto de hombre deja su impronta y es preservado ante el Todopoderoso. Pues en la noche en que Jacob fue a Lea, todos sus pensamientos estaban centrados en Raquel, y de esa relación y del primer germen, y bajo esa intención Lea concibió. Se ha afirmado que si Jacob no hubiera ignorado el fraude, Rubén no habría entrado en el número. Por eso no recibió un nombre de significación especial, sino que simplemente se lo llamó Rubén, que significa ve, un hijo. Pero por todo eso, el efecto propuesto se produjo, y el derecho de nacimiento pasó al hijo mayor de Raquel, como fue la intención original. Así que todo fue justo al final, pues las obras del Todopoderoso se basan sobre la verdad y lo recto. Génesis 36, versículo 1 dice: estas son las generaciones de Esaf, es decir, Edom. La Escritura enumera los hijos de Esaú solo después de haber registrado la muerte de Isaac, mientras que los hijos de Jacob fueron enumerados mucho antes. La razón de esta diferencia es la siguiente: Esaú no tenía ni parte ni heredad, ni lugar ni suerte en Isaac. Solo tenían todo en Isaac y sus hijos. Por eso Jacob y sus hijos son la parte del santo, bendito sea, y entran en el cómputo. Pero Esaú, que no era de la parte del lado de la fe verdadera, después de la muerte de Isaac, partió su porción y tomó su camino a otra región. Obsérvese que después de la muerte de Isaac,
y que Esaú se hubo retirado a su propio lado, está escrito: y Esaú tomó sus mujeres y fue a un país apartado de su hermano Jacob, es decir, dejó a Jacob el capital y la ganancia, o en otras palabras, la esclavitud en Egipto y el país, y vendió su propia porción en la cueva de Macpelá, y se fue del país y de la fe verdadera, abandonando completamente todo. Se observa entonces cuán enaltecida fue la porción de Jacob en todo sentido, porque Esaú no quedó con él, sino que salió y se fue a su propia heredad y lugar, de modo que Jacob fue dejado en posesión de la herencia de su padre y de sus antepasados. De ahí y fue a un país apartado de su hermano Jacob, indicando la última frase que no tuvo deseo de la porción o la heredad de Jacob o su galardón de fe. Rabí Judá discurrió sobre el versículo: no temas tú, gusano Jacob, y ustedes, hombres de Israel. Yo te ayudaré, dice el Señor, y tu Redentor, el Santo de Israel. Isaías 41, versículo 14. Dijo: observen que todos los gentiles fueron colocados por el Todopoderoso bajo el cargo de ciertos capitanes tutelares, como ya se dijo, y todos ellos siguen a sus propios dioses, como está escrito, pues todos los pueblos andan cada uno en el nombre de sus dioses. Isaías 41, versículo 14. Rabí Judá discurrió sobre el versículo: no temas tú, gusano Jacob, y ustedes, hombres de Israel. Yo te ayudaré, dice el Señor, y tu Redentor, el Santo de Israel. Isaías 41, versículo 14. Dijo: observen que todos los gentiles fueron colocados por el Todopoderoso bajo el cargo de ciertos capitanes tutelares, como ya se dijo, y todos ellos siguen a sus propios dioses, como está escrito, pues todos los pueblos andan cada uno en el nombre de su Dios. Miqueas 4, versículo 5. Y ellos son adictos al derramamiento de sangre y a la guerra, al robo, a la violencia y la fornicación y a otras especies de maldades, y emplean todo su poder para agredir y hacer daño. Israel, por su parte, no tiene poder o fuerza para superarlos, salvo en su boca, como ocurre con el gusano, que no tiene fuerza o poder excepto en su boca, mediante la cual, sin embargo, pasa a través de toda cosa. De ahí que a Israel se lo llame gusano, o también como el gusano de seda, que produce de sí mismo un fino lino, del cual se teje el más caro indumento real. Deja antes de morir una simiente, de la cual llega la vida como antes. Así Israel, aunque aparentemente muere, siempre resurge y persiste en el mundo como antes. Y la Escritura dice: ve como el barro en la mano del alfarero, así son en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18, versículo 6. La palabra homer o barro significa en realidad el material del vidrio que, cuando se rompe, puede ser refundido y hecho en todo como antes. No teman, hombres de Israel, son el árbol de vida, porque desde que los hijos se han injertado en el árbol de vida, ellos se levantarán del polvo y se establecerán en el mundo como un pueblo unido para adorar al Santo bendito sea, en armonía con las palabras, para que ellos puedan llamar el nombre del Señor, para servirlo unánimemente. Sofonías capítulo número 3, versículo 9. Rabí Eleazar disertó sobre el versículo: tú me has acometido de modo que yo cayera, pero el Señor me ayudó. Salmos 103, versículo 3. Rabí Eleazar disertó sobre el versículo: tú me has acometido de modo que yo cayera, pero el Señor me ayudó. Salmos 118, versículo 3. Hubiéramos esperado que dijera: ellos me acometieron
en vez de tú me has acometido. Pero en verdad esto alude al otro lado que continuamente ataca al hombre y trata de seducirlo y apartarlo de Dios. El mismo es en realidad el mal instigador que sigue al hombre. A él dirigió David las palabras: tú me has acometido, al ver que procuraba mediante toda clase de aflicciones apartarlo de Dios. Por eso David dijo: tú me has acometido para hacer que cayera, pero el Señor me ayudó, de modo que no fui librado a tu mano. Por eso corresponde que el hombre esté en guardia contra el mal instigador, de modo que no obtenga dominio sobre él. Un hombre así es guardado por Dios en todos sus caminos, como está escrito: entonces andarás por el camino seguramente y no romperás tu pie. Proverbios 3:23. Y también: cuando caminaras no se estrecharán tus pasos, y cuando corrieras no tropezarás. Proverbios 4, versículo 12. Y también: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta el día perfecto. Proverbios 4:18. Rabí Judá dijo: felices son los hijos de Israel, a quienes el Santo bendito sea, preserva en este mundo y en el mundo por venir, como está escrito: tu pueblo, todos ellos serán justos, heredarán para siempre la tierra. Isaías 60, versículo 21. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén.